Bendice grandemente. Sean bienvenidos a esta predicación. Dios los bendice poderosa y grandemente. Reciban todos, la congregación, saludos de parte del apóstol Renato de la Fuente. Nuestro Padre Espiritual lo bendecimos donde se encuentre, esperando pronto su regreso. También de la pastora Gaby. Amén. El día de hoy Dios quiere hacer una cosa grande contigo. Y Dios quiere avisarte muchas cosas que van a venir sucediendo alrededor del transcurso del tiempo. Estamos por entrar en el mes número 6. Y el número 6 nos habla de humanidad. Entonces, durante este mes, lo que va a estar sucediendo es que va a salir a flote nuestra humanidad. Se va a querer salir el viejo hombre, la vieja mujer, a querer hacer de la suya sobre tu vida, a querer recordarte lo que eras antes, a querer actuar como eras antes, a querer actuar conforme al deseo de tu corazón. Dice la palabra de Dios, más engañoso es el corazón que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que escudriña hasta lo más profundo. Entonces, durante este mes, durante este tiempo, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones almáticas, enojos, corajes, tristezas, relaciones personales, falta de perdón. Mucho ojo con todas esas cosas, porque ese tipo de cosas te van a estar queriendo separar de Dios, separar del propósito que Dios tiene para tu vida, separarte de la relación que Dios tiene para ti. También el sentirse, como dice la frase coloquial, como jarrito de tlaquepaque. Cuidado con eso, de que me vio feo, me habló feo. Tú pon tus ojos en Cristo y todo va a estar bien. Puestos los ojos en el consumador de la fe, Cristo Jesús. Si yo quisiese agradar a los hombres, ¿serías siervo de Dios? Ciertamente no lo sería, dijo el apóstol Pablo. Poner los ojos en aquel que solamente vale la pena ponerlos, que es Cristo. Solamente poner los ojos en Dios, como Moisés, que dice que caminaba como viendo al invisible. En otra persona no vale la pena poner nuestros ojos. Durante este mes número 6 influyen dos meses espirituales judíos. Uno es Iyar, número 9 o noveno. Ese mes solamente va a estar presente durante los primeros 6 días. Volvemos con esos primeros 6 días que nos habla de la humanidad. Y el número 9 nos habla del juicio de Dios. Dios va a estar pesando nuestros corazones. Dios va a estar juzgando nuestras vidas, dando a cada uno conforme a sus frutos. Y ojo, cuando normalmente hablamos de juicio, los cristianos decimos: ¡ay no! ¡Qué malo! Vamos a ser juzgados por Dios. Pero déjame decirte que si has venido haciendo las cosas bien, si has estado comprometido con Dios, si has estado orando, leyendo la palabra, si has estado teniendo una vida cristocéntrica, entonces vas a empezar a cosechar todas aquellas promesas que Dios ha determinado para tu vida. Entonces, no se me asusten, no se me alarmen, más bien preocúpense, ocúpense de hacer conforme a la palabra de Dios, porque así todo nos saldrá bien. Amén. Y luego también Sivan, que es el 10º mes, el cual nos habla de la plenitud divina, de todo aquello que habíamos sembrado, de todo aquello que habíamos estado trabajando, de todas aquellas cosas y bendiciones que habíamos estado esperando. Dios las va a hacer llegar a tu vida en este tiempo espiritual, un tiempo de apertura de puertas, un tiempo de plenitud divina. Amén. Y esto no me lo inventé yo, esto está en la profecía del mes de abril. Si tú la puedes checar, tú le puedes dar una leída, y ahí Dios te va avisando todo. Ahí Dios te va diciendo paso por paso qué es lo que va a suceder, para que no te agarre un día malo, para que no ocurra algo, para que no
llegue el novio y te encuentre con esas lámparas sin aceite como encontró a esas 5 mujeres imprudentes. Y gloria a Dios por la vida del apóstol, que es aquel instrumento de Dios por el cual nos puede avisar y nos puede llegar toda esta bendición y toda esta profecía. Amén. Muy bien, entonces, ahora sí, les voy a pedir que me acompañen a orar para comenzar con la predicación del día de hoy. Les voy a pedir que cierren sus ojos allá en su lugar, que si están platicando, dejen de platicar, por favor. Gloria a Dios. Padre Santo de la gloria, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque bueno eres, porque buena es tu misericordia para con todos tus hijos. Y de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracias te damos, mi Dios, por esta palabra que tú has hablado a tu casa, que vas a hablar a tu casa. Te pido que prepares nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro espíritu para que podamos recibir todo aquello que tú quieres que recibamos. Para que solamente tú, Señor, seas el que hable. Tu siervo renuncia a cualquier conocimiento humano, mi Dios, para que tú seas el que hable. Pon un carbón encendido del cielo en mis labios, para no hablar palabra de hombre, sino hablar toda palabra que proviene de tu santo y hermoso trono de gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y para continuar hablando un poco de estos tiempos espirituales, te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia al segundo libro de Samuel, capítulo 13, versos 5 al 10. Por favor. Gloria a Dios, ¿ya están ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios te bendiga. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán y a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Estaban escondidos y estaban temerosos porque venía un ataque de los filisteos. Esto durante el reinado del rey Saúl, el primer rey de Israel, que fue ungido con redoma. Verso 8: y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, porque Samuel le había dado la instrucción a Saúl que lo esperara 7 días para que él entonces fuera a hacer sacrificio a Jehová, y entonces así los filisteos no prevalecieran en contra de Israel. Y el pueblo se le desertaba, verso 8. El pueblo se iba para atrás. El pueblo regresaba por el camino que había venido. Desertaba, sentía que ya no valía la pena seguir luchando por su rey. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Quién ofreció el holocausto? Ahí dice su Biblia. Saúl ofreció el holocausto. ¿Y quién era el que tenía que ofrecer el holocausto? Samuel, porque él era el profeta de Dios, era el juez de Israel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y es que muchas de las veces, como en nuestras vidas, la humanidad que hay en nosotros nos hace olvidarnos de las instrucciones que Dios nos ha dado. La humanidad y la desesperación nos hacen olvidar lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros en nuestra vida. La tristeza, el desánimo, la presión que sintió Saúl. Escúchame bien, la presión nos hace perder el enfoque del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando te sientas presionado, ponlo en las manos de Dios y deja que Él obre por ti. Consúltale a Él y no lo hagas con tus fuerzas, con tu entendimiento y con tu inteligencia, como el rey Saúl lo hizo. Porque yo no dudo que él era un hombre docto en la ley de Dios, un hombre inteligente que sabía hacer los sacrificios. Pero ahí es cuando tu humanidad te hace perder la dimensión de quién tú eres realmente delante de Dios. El seguir nuestra humanidad y visión, nuestra propia visión, nos hace salir del manto de cobertura y protección que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres ponerle un título a esta predicación, se llama Mi manto para Dios. A él no le correspondía hacer ese sacrificio. Por tanto, y por esas muchas otras cosas, Dios ya había escogido a David para que fuera rey en lugar de él. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo: que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha depositado en cada uno. Es decir, tú no tienes que pensar que eres menos de lo que eres. Tú eres lo que tu Biblia dice que tú eres. Pero tampoco no debes creer que eres más de lo que tú eres. Tienes que pensar de ti con cordura. Imagínate cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto. Era Dios mismo. ¿Tú crees que cuando Satanás le dijo: aviéntate, los ángeles te van a sostener, escrito está? ¿Qué le costaba al Señor llamar ángeles para que lo detuvieran de caerse? Pero él reconoció que el momento espiritual era guardar la humildad y le contestó: escrito está también, Satanás, que no tentarás al Señor tu Dios. No te metas en batallas espirituales que no te corresponden, porque si vas a una batalla que no ha sido enviado por Dios, Dios no tiene por qué respaldarte. Y otros más que desertaron, se los voy a leer yo, fue en Juan capítulo 6, versos 65 y 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está hablando el Señor Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor Jesús tenía una palabra dura, una palabra fuerte, y lo que hacían ellos eran que se desanimaban y mejor regresaban, se volvían atrás. Ahora yo te quiero preguntar: ¿han ocurrido ocasiones en tu vida en donde Dios ha hablado fuerte a tu vida? En donde Dios ha hecho tratos difíciles contigo, y en lugar de que eso te afiance más, ¿quieres regresar atrás? Hoy yo te quiero invitar a que no te dejes guiar por tu humanidad, a que no te dejes guiar por tu propio pensamiento, y que nada ni nadie pueda separarte de la cobertura de Dios, del manto de Dios. Ok, hay una palabra en hebreo para referirse al manto. Y esa palabra es similá, con H al último. Quiere decir manto o cobertura exterior, pero también una palabra muy curiosa que se llama nombre.
quiere decir nombre, similar, manto o cobertura exterior o nombre. Para la cultura hebrea, un manto significaba algo más que una vestimenta. Para un hebreo, que el hecho que dejara su manto era dejar su identidad, era dejar quién era él, era olvidarse de todo lo que Dios le había hablado, era olvidarse de todas las enseñanzas de sus padres para volverlo y dejarlo atrás. Por eso tú puedes ver que cuando los hebreos, cuando el pueblo judío estaban en un duelo muy grande o pasando por una dificultad muy grande, rasgaban su manto en señal de que su identidad, de que ellos estaban rotos. Ok, vamos a Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, verso 26 y 27. Cuando estés ahí me indicas con un amén, por favor. Gloria a Dios. Dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. En esa porción de la palabra de Dios, cuando dice prenda, se refiere a similar, esa palabra que les acabo de enseñar. Porque solo es su cubierta, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, y lo oiré, porque soy misericordioso. Era tan importante esa vestimenta, ese similar, ese manto para los judíos, que ni siquiera se lo quitaban para dormir. Se podían quitar lo que sea, menos el manto. Para dormir se lo dejaban, porque era señal de que aún estando dormidos, el Espíritu de Jehová velaba por ellos. Era lo más preciado de las prendas que tenían. Hay una característica muy importante. Normalmente este manto era confeccionado con lino o con algodón. No podían ser las dos juntas. ¿Por qué no? Dice Levítico 19:19, no te pondrás una prenda con mezcla de dos tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cobertura que Dios nos ha entregado no puede haber dualidad. No puedo ser una persona y luego otra. No puedo honrar a una persona como mi cobertura y honrar a otra también de la misma manera. No puedo ser un día obediente con mi cobertura y al día siguiente olvidarme de eso. Por eso el Señor Jesucristo les decía: no seáis como las aguas que vienen y van. No sean fluctuantes en vuestra manera de pensar. Solamente busquemos la integridad de Dios. Busquemos que nuestra manera de pensar solamente sea una. Que todo el tiempo y el 100% de nuestra vida seamos cristianos. Que el 100% de nuestra vida seamos hijos de Dios. El manto espiritualmente para nosotros significa protección y cobertura. Si no tenemos manto, si no tenemos ese manto sobre nuestras vidas, Dios no puede protegernos. Por eso naturalmente todo siervo de Dios, todo, llámese como se llame, pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, todo hijo de Dios necesita estar bajo una cobertura. Sin cobertura yo no puedo operar. Yo, Alexis, sin cobertura no puedo operar. Por eso tengo un padre espiritual. Tú por eso tienes un padre espiritual. Por eso tenemos casa, cántaro y agua. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, dice la palabra de Dios que Dios mandó a Elías a ungir a Eliseo como su profeta. Y que cuando iba caminando Elías por el camino, así dice la palabra de Dios, se encontró a un joven arando con 12 yuntas en 12 bueyes. Y entonces ese varón pasó por ahí y no le dijo nada. Solamente echó su manto sobre la cabeza de Eliseo. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Déjame besar a mi padre y besar a mi madre y te seguiré.
porque Eliseo tenía el entendimiento suficiente para reconocer la cobertura y la protección de Dios en la vida de aquel varón Elías. Y después de eso fue, y dice la palabra de Dios, que sacrificó a uno de los bueyes y dio de comer a todos. Y entonces dice la palabra de Dios que fue tras Elías y le servía. Y le servía. Pero algo muy simbólico y muy significativo para la vida de Eliseo era que sacrificó el único sustento que tenía su familia para poder vivir. Porque sin bueyes no podían arar la tierra, y a eso se dedicaba la familia de Eliseo. Él estaba entregando todo lo que tenía para poder cumplir el propósito de Dios. Él estaba entregando todo lo que él poseía, lo máximo, lo que era su trabajo, para cumplir el propósito de Dios. ¿Tú qué has dejado por cumplir el propósito de Dios? Pregúntatelo a ti mismo, no me lo contestes. ¿Qué has dejado atrás por amor a seguir a Cristo? ¿Qué has dejado y a qué has renunciado con tal de que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio? Oiga, pues es que yo dejé de tomar, yo dejé de fumar, yo me dejé de drogar. No, eso lo hiciste porque si no te morías. ¿Qué realmente has dejado por causa del Evangelio? ¿A qué has renunciado por amor al nombre de Dios? Yo en este día te quiero invitar a que renuncies a algo, a ti mismo, a que dejes atrás esa humanidad por amor al nombre de Dios. Como se los dije ayer en la noche de alabanza, que podamos juntos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que haya también en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó su vida como algo a que aferrarse, sino que se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús no solo se entregó a la muerte, sino a la muerte de cruz, la peor de las muertes que había en esos tiempos, muertes dignas de violadores, de ladrones, de homicidas, de estafadores, muertes dignas del peor anatema que hubiera en esos tiempos. Él ahí decidió morir por ti y por mí. Y cuando Eliseo se fue y le servía a Elías, nos queda la seguridad de que lo sirvió, y lo sirvió bien, por amor al nombre de Dios, hasta el último día de su vida. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando Elías fue arrebatado, iba a ser arrebatado en un torbellino al cielo, le dice: ¿qué quieres, Eliseo? Lo que quieres pídeme lo que quieras antes de que yo me vaya y te será